bestias, plagas, un número encriptado 666. Para muchos, el libro de Apocalipsis es a la vez aterrador y confuso. ¿Nos proporciona este último libro de la Biblia un entendimiento profundo de los últimos días? ¿O no es más que un libro sombrío y deprimente? Por el contrario, el Apocalipsis es, como sugiere el título, un libro profético revelador y poderoso, lleno de esperanza, consuelo y sí, con mensajes urgentes de amonestación final para nuestro mundo. Amigos, soy Doug Bachelor. Acompáñenme en una presentación de Amazing Facts titulada El punto culminante de la profecía. De cierto que podemos conocer el futuro. Y el título del tema hoy se llama El Evangelio Eterno. Y algunos dirán, Pastor, vinimos a un seminario de profecía, ¿por qué estás hablando del Evangelio? El libro de Apocalipsis comienza con la Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y en medio del libro, el Evangelio Eterno son parte de la profecía. No puedes separar los dos. Con eso vamos a entrar al estudio de hoy. Un hecho asombroso. Saben que en el 71 antes de Cristo, con la revuelta de Espartacos allá en Grecia, los espartacos trataron de sofocar la revuelta de esclavos en el año 71 y los romanos crucificaron a 6.000 rebeldes para desalentar futuras revueltas. Pero en el 70 Anno Domini o año de Cristo, donde mataron los judíos, los romanos, eso fue para desalentar la rebelión de los judíos. Los romanos crucificaban miles de gente y era lo más temeroso que le podía pasar a alguien, porque te tomaba días morir, semanas a veces. Por eso Pilato se sorprendió cuando Jesús murió en 6 horas. Jesús estaba en la cruz 6 horas vivos, 1 hora muerto, descansando. Disculpen. Yo pienso en lo que el Señor ha hecho por mí en mi vida y toca mi corazón. Y la cruz, que una vez fue por los romanos para traer miedo en los corazones de ellos, ahora trae gozo en nuestro corazón. Era un símbolo de miedo y agonía y ahora trae paz. Y la gente ve la cruz y encuentran consuelo. Yo solo espero que tú pudieras entender la importancia de lo que estamos estudiando. Ok, ya, Doug. Está basado en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 14 vemos que dice, en el versículo 6, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios quiere que todas las personas en el mundo conozcan este evangelio. Así que vamos a entrar en la pregunta. Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central de Apocalipsis capítulo 14? Contestación o respuesta. Los que tienen el folleto en la mano pueden responder ahí dentro de su folleto. Así que cuando ven la parte resaltada, esa es la contestación. Y vi a otro ángel volar por medio del cielo que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno. Muy bien, buen trabajo. ¿Por qué se llama el evangelio eterno? Solamente se encuentra una vez en el libro de Apocalipsis, esa frase, en toda la Biblia. ¿Saben por qué? Porque los resultados del evangelio son para siempre. Y el evangelio no ha cambiado desde el comienzo. Apocalipsis habla del evangelio del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo y regresa mucho antes. Todos somos salvos por gracia. La segunda parte es Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que dice, todos aquellos que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este Cordero que fue inmolado desde el principio, ¿qué significa eso? Adán y Eva dijeron, no coman del árbol prohibido. Y cuando comieron del árbol prohibido, ¿qué ocurrió? De momento sintieron una brisa fresca, porque hasta ese momento
porque todos los artistas los pintan a ellos desnudos en los cuadros y tienen que poner las hojas estratégicamente para cubrirlos. Y los demás no tienen nada puesto. Así no es como era. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, Él estaba cubierto por la gloria de Dios y sus vestimentas cubrían de la luz de Dios. Moisés, cuando bajó del monte, también la gloria de Dios. Y Adán y Eva igual. Después que pecaron, se fue esa luz. Estaban desnudos y sintieron la brisa. Corrieron de Dios. Y ellos, al resultado de eso, corrieron de Dios. No recuerden, Dios no corrió, huyó de nosotros. El ser humano huye de Dios. Dios corre detrás de nosotros. La primera pregunta en la Biblia fue Satanás cuestionando la palabra de Dios. La segunda pregunta es Dios diciendo, ¿en dónde estás? La primera pregunta en el Nuevo Testamento, el sabio dice, ¿dónde está Él? Hemos sido separados por el pecado, por el diablo y por dudar la palabra de Dios. El propósito de Jesús es traernos de regreso a Dios. Dios le dijo esas hojas de higuera que hicieron, esos delantales, no solamente era un material no apropiado, básicamente no tenía ni siquiera suficiente ropa, pero Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. De pieles. Ahora, Dios dijo que haya piel o algo tuvo que morir. El sistema de sacrificio se estableció ahí en el jardín del Edén. La primera muerte fue el cordero que murió para cubrir su desnudez. Dios le explicó el plan de salvación sobre Jesús en el mismo comienzo. Y Él quería que ellos supieran que Él tenía un plan donde ellos pudieran recibir perdón. Aunque era la penalidad por desobedecer, en el día que comas de él ciertamente morirás. Ese cordero es un símbolo de Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el cumplimiento de todo lo que habían anhelado y esperado anteriormente. Puedes ver como dice que todos los que adoran, todos los que moran en la tierra le van a adorar. El que fue inmolado de la fundación del mundo, es el Evangelio eterno. Ahora, Dios supo que siempre uno de sus criaturas lo iba a probar. Siempre supo. Dios no lo agarró por sorpresa y dijo, ay, ¿qué voy a hacer? No vi eso. Dios sabía, Él sabe todo. No puede sorprender a Dios. Así que Dios ya tenía el plan preparado. Yo tengo curitas y en mi casa. Yo no espero a que mis niños se lesionen. Yo sabía que se iban a lesionar. Y yo no soy omnisapiente. También pueden ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice, miré y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora te pregunto, en la Biblia está lleno de símbolos. Todos sabemos que no hay una criatura con 7 cuernos y 7 ojos que parece un cordero muriendo. Y el dragón, ¿qué representa en la profecía? Satanás. ¿Qué representa el cordero? Cristo. Juan el Bautista. Digo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué 7 cuernos y 7 ojos? El cuerno es un símbolo de poder. 7 ojos, conocimiento. Los ciegos llevan a los ciegos. Él sabe y conoce todas las cosas. Y los 7 espíritus de Dios, que es una cita de Isaías 11:2. Así que todos estos símbolos tienen representaciones que encontramos en otras partes de la Biblia. Es por medio del cordero que somos salvados, el cordero inmolado. Recuerdo una historia sobre un hombre que tenía un farero. Era como 700 pies, que miraba sobre el mar. Su trabajo no era solamente que la luz siguiera por la noche, sino que el farero que estuviera limpio las ventanas para que pudieran ver bien. Y un día estaba lavando la ventana y se recostó sobre la vara, pero
había corrompido y se cayó. Se levantó, vio nubes blancas y dijo, estoy en el cielo. Pero después dijo, si estoy en el cielo, ¿por qué me duele la espalda? Y por fin se pudo levantar y estaba bien, pero se dio cuenta que había caído sobre uno de sus corderos que estaban abajo comiendo. El cordero no sobrevivió, pero él sí sobrevivió. Jesús rompió nuestra caída. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta número 2. ¿Por qué necesitamos el Evangelio eterno? Bueno, estaremos perdidos si no. Noten lo que dice en Santiago 1:15. Cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. También sabemos en Romanos 6:23, la paga o la penalidad del pecado es la muerte. Aquí todos saben que si vives lo suficiente vas a morir. El rey David dijo, yo he ido a toda la tierra y hay más seguro la muerte que los impuestos, y los impuestos son muy seguros en este mundo. La gente no quiere pensar sobre esto, pero la preparación más importante desde el momento que vives es que estás preparándote hacia la tumba y tienes que preguntarte, ¿esto es todo? No hay una pregunta más importante que preguntarse, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Es la vida ir, divertirse y ya y se acabó? Dios nos está diciendo, no, tú fuiste creado para una eternidad, pero Dios nos ha dado este tiempo de probatoria. No solamente Jesús murió por los pecados del mundo, Jesús murió para darle tiempo a todos. ¿Cuál es la penalidad del pecado? ¿Y por qué no están muertos? ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado. Entonces, si has pecado y la penalidad del pecado es la muerte, ¿por qué entonces estamos vivos? ¿Por qué los que no creen están vivos? Porque la muerte de Jesús no solamente proveyó para nosotros ser perdonados y vida eterna, pero compró el tiempo para que pudiéramos tomar la decisión. Todos viven bajo este tiempo de probatoria, una vida. Y el diablo te está tratando de distraer para que la gente no piense en lo más importante en la vida, es que es lo que vive para siempre. Ok. ¿Cuántos han pecado? Todos. Romanos 3:23 dice, todos han pecado. Puedes tener un bebé inocente y cuando nace no ha cometido ningún pecado, pero por algo que ocurrió con Adán y Eva cuando ellos pecaron, afectó nuestra DNA, ADN. Y antes estábamos motivados por el amor, pero ahora somos como el enemigo, motivado por el egoísmo y el orgullo y el ego. Y es solo al nacer de nuevo que nuestros corazones son cambiados y podemos aprender a ser motivados por el amor. Y eso es una operación del Espíritu Santo en tu corazón. Pero de otra manera, si ese niño vive suficiente, va a pecar. Somos egoístas a menos que nazcamos de nuevo. Pregunta número 3. ¿Por qué Jesús murió? La pregunta es muy clara. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace que remisión del pecado. Él murió porque sin la muerte no hay esperanza. Sin el derramamiento de sangre no hay esperanza. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Él convierte la sangre en... Solo hay una palabra que representa el vino, ¿verdad? Que es la sangre, las enseñanzas. En la última cena, cuando Jesús le dio el vino, le dijo, no beberán esto hasta que beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. El vino nuevo. No pones el viejo vino en el saco nuevo. Así que él toma este jugo de uva maravillosa. ¿Saben qué fue lo último que probó Jesús antes de morir? Está en la cruz del Calvario y dice, tengo sed, y le dio vinagre amargo y lo probó y murió. Nos dio jugo de uva puro y nosotros le dimos vinagre amargo. El vino es una representación de la sangre. Podemos decir que Jesús hizo una transfusión de sangre. Él nos dio su pureza y Él tomó nuestro pecado.
Un hecho asombroso. Saben, hace 60 años que empezó el Amazing Facts con un programa en la radio donde empezamos con un hecho asombroso de ciencia, naturaleza, historia. Y luego traíamos verdades espirituales. Y estábamos viendo los programas. Y me acuerdo haber leído en el 1927 en el África del Sur hubo un brote de fiebre amarilla, ¿verdad? Cuando vas a África te dan la vacuna. Y la forma en cómo se desarrolló esa vacuna es que había un señor que se llamaba Asibi que se enfermó, pero él sobrevivió. Tomaron sangre de él y la Fundación Rockefeller dijeron, en su sangre este hombre tiene algo, tiene los anticuerpos, y utilizando diferentes animales lograron sacar una vacuna y lo multiplicaron y lo dividieron por todo el mundo, y saben que cada vacuna de fiebre amarilla que salva miles de vidas al año, todo fue desarrollado de la sangre, puede todo ser llevado a la sangre de ese hombre, de Asibi. Eso es fascinante. Todo el mundo que llega al cielo es por la sangre de Cristo. Puedes leer en 1 Corintios capítulo 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No murió por sus pecados, sino por nuestros pecados. ¿Y cuántos hemos pecados? Vamos a hacerlo personal. Él murió por ti. Dios envió a su Hijo para sufrir por todos nuestros pecados y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque te ama. Porque nos ama a todos. Desesperadamente nos ama. Quiere salvar a todos. No quiere que nadie se pierda. Así como nadie quisiera perder a su Hijo, Dios nos ama infinitamente más, porque todo ese amor que tú das para tus hijos lo recibes de Dios. Dios te ama y la única manera que puede hacerlo es que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Murió por nosotros. ¿Por qué Dios hizo un sacrificio tan fantástico por nosotros? Díganlo conmigo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de ustedes conocen esa cita de corazón? Es bueno memorizarlo. Me recuerdo escuchar una historia sobre un pastor que estaba leyendo un periódico y él estaba llorando. Y la esposa le dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, leí este artículo sobre algo que pasó esta semana de esta familia. Tenían un hijo, 4 años, le compraron un carrito para su cumpleaños, que él se pudiera montarse, y él trepado en su carrito, no sabía cómo menearlo, conducirlo bien, y bajó, se fue por una cuesta y un camión lo atropelló y murió. Su único hijo en su cumpleaños. La familia fue devastada y la mamá puso las manos, la esposa, sobre el señor que era pastor, y sonó el teléfono. Esto es varios días después. Están haciendo los preparativos del funeral y no sabían que iban a llamar a este pastor. Así que el pastor va al funeral, y yo he hecho muchos funerales, y uno de los más difíciles es cuando viene el ataúd pequeñito, el chiquitito por un niño. Y después del funeral, la familia pasa por el ataúd y la madre empezó a llorar y seguía diciendo la madre, te amamos tanto, de tal manera te amamos. Y el pastor dijo, yo he predicado sobre Juan 3:16 por años y nunca entendí la palabra de tal manera. Ya no puedo jamás hablar igual, porque Dios de tal manera nos habló. Está derramando su corazón en esa palabra y dio su Hijo. Ahora, ¿cuál es lo más valioso que puede dar Dios? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? ¿Tu vida o la vida de tus hijos? Y si tu hijo es el creador, piensa en eso. Todo lo que ves, todo fue hecho por Él. Porque para que el creador muera por la creación, ¿cuánto más puedes recibir eso?
¿Cuán grande es eso? Y Dios hizo eso por ti. Tú puedes decir, es que estoy muy ocupado. Dios te ama desesperadamente. Pregunta número 5. ¿Qué debo hacer para beneficiarme de la muerte sacrificial de Cristo, de Jesús? Dice en Hechos 16:31, creer en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cuántos han escuchado eso? Los que creen en Él no perecerán. Creer en el Señor. ¿Qué significa creer? La palabra creer es evidente. En inglés es believe, que es vivir para, vivir en Él. No perecerá. No es una fe donde la persona dice, sí, yo creo que Jesús vivió y lo vi en una enciclopedia y como yo creo que Él vivió, voy para el cielo. Esa es la fe que tiene el diablo. ¿El diablo sabe que Jesús existía? ¿Y que existe? Sí. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice el libro de Santiago. Y sin embargo, muchos predican un evangelio de gracia barata, donde creer es solamente un ejercicio mental. Pero en inglés la palabra believe, creer, significa vivir para Él. Así que si crees, pero si no vives para Él, entonces de nada sirve. La parábola de los 2 hijos, les mandó a los 2 hijos a ir a trabajar al campo. Uno le dijo, estoy ocupado, no voy a ir. Pero luego se arrepintió y fue uno de los hijos. Y el otro hijo le dijo, quiero que vayas al campo. Y le dijo, voy de camino, pero no fue. Y Jesús le pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron el primero, pero fue el primero. Aunque dijo que no fue. Por eso dijo, el sabio es aquel que escucha y que hace las cosas. No quiere que solamente seamos oidores, sino hacedores. ¿Qué significa ser cristiano? Es que sigues a Cristo, sigues sus enseñanzas. Eso significa creer en Él. No es solo levantar la mano, cuenta conmigo y apartarte. Él quiere que lo sigas, que estudies su palabra. Amén. Número 6. Pregunta número 6. ¿Qué ocurre conmigo cuando pienso creer en el nombre de Jesús? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué confesamos nuestros pecados? ¿No sabe Dios nuestros pecados? ¿Por qué me lo estás diciendo? Él ya sabe antes de que los digas lo que tú necesitas y tú lo que estás diciendo. Miren, si yo te ofendo y yo pienso, no tengo que pedir perdón, pero saben que lo correcto es ir y decir perdóname. Personalmente ir a pedirte perdón. Yo puedo decir, ellos ya saben, pero tienes que decirlo como quiera. Algo ocurre contigo cuando estás confesando tus pecados. Primero que nada, si confiesas tus pecados, dice, Señor, perdóname, mentí. Estás diciendo, Señor, yo sé que la mentira es inapropiada y que no quieres seguir haciéndolo. Cada vez que confiesas, se te facilita para que no sigas cometiendo ese pecado y para que puedas obedecer. Y esto es lo peligroso sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Es mentirte a ti mismo, no ser honesto contigo mismo. Cuando haces algo, reconócelo, confiésalo y dice, Señor, perdóname, no debería hacer eso. Le estás diciendo al Señor, yo quiero tu ayuda para yo vivir conforme a tu voluntad la próxima vez que viene esa tentación. Hay veces que yo y mi esposa tenemos un desacuerdo, yo vengo y le pido perdón. Y eso ayuda a nuestra relación. Para tener una relación saludable tienes que pedir perdón. Y si estás casado, tienes que aprender a decir perdón aun cuando estás correcto. Digo amén. Si quieres llevarte bien, tienes que decir perdón aun cuando estás mal, cuando estás bien. La confesión es muy importante. ¿A quién le confesamos? Si te ofendo, yo te lo voy a decir a ti. ¿Verdad? Dicen que la confesión es buena para el corazón, pero malo para la reputación. Hay que tener cuidado con las confesiones públicas. Ahora, si el pecado es público, pues la confesión debería ser pública. Pero los pecados personales deben ser con Dios o la persona que ofende, sí. Me acuerdo que había unos pastores que fueron a pescar una vez y mientras iban al agua, y los 3 están en el agua, en el medio del lago, uno empezó a llorar.
Y lo miraban y los otros se dieron cuenta y dijeron, hermanos, ¿qué estás haciendo? Dice, no te puedo decir. ¿Dónde están tus amigos? Puedes confiar de nosotros. Y le dijo, ok, tengo un problema. Y es que yo tengo el problema, es que soy pastor, pero tengo problemas en que todavía cometo pecado. Y ellos dijeron, bueno, vamos a orar por ti. Y el otro empezó a llorar. Y el otro le preguntó, ¿por qué lloras? Dijo, me inspiró el pastor Bill y ahora tengo que decirle a alguien, yo estoy teniendo un adulterio. Y empezaron a orar por él. Y luego los otros miran al tercer pastor y le dice, ¿algo de que tú quieras confesar? Y él le dijo, no puedo, es muy terrible. Y dicen, ¿qué puede ser peor? Mira, este confesó sus pecados, yo confesé que soy un adulterio. Vamos a orar por ti. Dice, es muy terrible. ¿Mataste a alguien? No. Puedes confiar en nosotros, dinos. Y él dijo, ok, yo soy muy chismoso y estoy loco por salir de aquí y decirle a los demás lo que aprendí de ustedes. Así que cuidado con la confesión. De manera más seria, mucha gente toma la confesión, pero no hacen nada tangible. Yo recomiendo que hagas algo real. Si nunca lo has hecho antes, ¿cuántos aquí pueden recordar todos los pecados que han cometido? Nadie. Estoy asumiendo. Lo que puedes hacer es que puedes recordar categorías. Puedo decir, ¿has mentido? Los 10 mandamientos, sí. ¿Has robado? Sí. ¿Le ha faltado respeto a tus padres? Sí. Puedes ir por toda la lista. Nunca he cometido adulterio. ¿Pensamientos impuros tuviste? Jesús dijo en tu corazón. Puedes asesinar en tu corazón, cometer adulterio en tu corazón. Así que tú solito, toma un papel o en tu computadora. Solo asegúrate de borrarlo. Haz una lista de cuáles son tus pecados, categorías. Dilo delante de Dios. Algunos tendrán algo más prominentes que otros. El Espíritu Santo les mostrará. Ponlo en la cama. Arrodíllate y dile, Señor, soy un pecador. Soy culpable de estos pecados. Yo sé que Jesús sufrió y murió por mis pecados. Pero tú has prometido que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda inmundicia. Gracias, Señor. Y Él dice que cuando tú haces eso, no espera que sientas algo. Dios hizo una promesa. Cree en las promesas. Y tendrás grande libertad cuando lo hagas.